Venía comentando en los puntos de vista anteriores precisamente la importancia del viaje del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos y te había comentado cómo en primer lugar el Papa creía en la centralidad fundamental para la vida de la Iglesia y para el fortalecimiento de la Iglesia en la conversión personal a Jesucristo y el testimonio, o sea, el anuncio y el testimonio a través de la vida. En segundo lugar, habíamos hablado de cómo el Papa, en un segundo punto de vista, el anterior, el último, el reciente, de cómo el Papa podía, a falta de un mejor vocablo, ser calificado como un minimalista, alguien que cree profundamente que la grandeza de la Iglesia radica en la generosidad y profundidad de compromiso de sus pocos fieles y no en los números. Y en consecuencia las amenazas del secularismo que dicen que si la Iglesia no cambia en tal o cual punto se va a quedar sin fieles, al Papa no le interesan, porque lo que le interesa es que los fieles que estén sigan siendo católicos. El Papa le dio una importancia, y esto es de lo que te quería hablar hoy, soy Alejandro Bermúdez, director de la Agencia Católicas y Prensa, al papel de los hispanos. El Papa no habló en ningún momento algo que se refiriera directamente al papel de los hispanos en inglés, diciendo los hispanos cumplen un papel tal o cual. ¿Por qué? Porque existe un gran debate en los Estados Unidos en torno al tema de la inmigración, existe un fenómeno psicológico masivo de cierta fobia hacia la inmigración que es más o menos masiva. Nuestros hermanos hispanos así lo perciben, acá se siente esa tensión, especialmente en algunos lugares. Y por otro lado es un año electoral donde el tema de la inmigración es uno de los temas en debate. Entonces el Papa no quiso entrar a ese tema, sino que quiso reconocer el papel de los hispanos en la Iglesia en Estados Unidos de una manera abierta, como un hecho, no como un tema a discutir. Y lo hizo primero en el mensaje televisado que envió con una semana de anticipación a su viaje, en el que utilizó unas palabras en español, luego en el hecho de que la misa en el National Park en Washington, D.C. tuviera una primera lectura en español y luego una parte de la homilía en español, que el encuentro en Dunwoody con los jóvenes y los seminaristas tuviera una parte importante en español, y en tercer y último lugar, que en la gran misa de clausura de su viaje, la misa en el Yankee Stadium, la segunda lectura se realizara en español, algunos de los artistas invitados para el concierto previo fueran hispanohablantes, y dirigiera unas palabras sumamente importantes también en español que desafían no solamente a los hispanos acá en los Estados Unidos, sino que desafían a todos los que hablamos la lengua española. Efectivamente, el Papa en la homilía en el estadio de los Nationals dijo algo muy importante. En medio de estas dificultades dijo: no se dejen vencer, y esto lo dijo en español, estoy leyendo textualmente, no se dejen vencer, hablando a los hermanos y hermanas de lengua española, no se dejen vencer por el pesimismo, la inercia o los problemas. Efectivamente, es muy difícil en ese momento trabajar, muchos hispanos trabajan 2-3 turnos de trabajo, es de forma completamente agotadora, y ciertamente es desmoralizante el clima anti-hispano que se siente en algunos lugares, ¿no? Y dice: antes bien, fieles a los compromisos que adquirieron en su bautismo, profundicen cada día en el conocimiento de Cristo, ¿no? El Papa dice: la Iglesia en los Estados Unidos, acogiendo en su seno a tanto de sus hijos emigrantes, porque esta es una iglesia de inmigrantes, ha ido creciendo gracias también a la vitalidad del testimonio de fe de los fieles de lengua española. Por eso el Señor les llama a seguir contribuyendo al futuro de la Iglesia en este país y a la difusión del Evangelio. Pero esto el Papa lo pone como una condición. Recordemos, el Papa no solamente está felicitando, reconociendo y alentando la presencia hispana acá, está señalando un desafío y dice claramente: solo si están unidos a Cristo y entre ustedes su testimonio evangelizador será creíble y florecerá en copiosos frutos de paz y reconciliación en medio de un mundo muchas veces marcado por divisiones y enfrentamientos. ¿Qué divisiones y enfrentamientos? No está hablando de la situación mundial, está hablando de la situación de los hispanos en los Estados Unidos.
En el encuentro en Dunwoody, en Nueva York, en el encuentro con los jóvenes, el Papa tuvo un episodio cómico. Aparentemente había terminado el discurso y en eso dijo en español, de pronto me olvidaba, y leyó un mensaje dirigido, recordemos, a los jóvenes, ¿no? El Papa les dice algo muy importante, que es que les animo a abrirle al Señor su corazón para que Él lo llene por completo. Ustedes están llamados a continuar la cadena de amigos de Jesús que encontraron en su amor el gran tesoro de sus vidas. Cultiven esta amistad a través de la oración, tanto personal, algo que no practican los jóvenes hispanos muchas veces. Tienen, digamos, prácticas devocionales o litúrgicas, pero no personal. El Papa dice, a través de la oración tanto personal como litúrgica y por medio de las obras de caridad y del compromiso por ayudar a los más necesitados. Y dice algo todavía más importante, si no lo han hecho todavía, plantéense seriamente si el Señor les pide seguirlo de un modo radical en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. No basta una relación esporádica con Cristo. Una amistad así no es amistad. Y finalmente, en el estadio de los Yankees, el Papa dijo algo sumamente importante. Señaló que en lo que verdaderamente es una advertencia para nuestros hermanos hispanos y para todos nosotros, ¿no? Dice, aquí en este país de libertad quiero proclamar con fuerza que la palabra de Cristo, insisto, acá estoy leyendo textualmente lo que el Papa dijo hablando en español. La palabra de Cristo no elimina nuestras aspiraciones a una vida plena y libre, sino que nos descubre nuestra verdadera dignidad de hijos de Dios y nos alienta a luchar contra todo aquello que nos esclaviza, empezando por nuestro propio egoísmo y caprichos. Al mismo tiempo nos anima a manifestar nuestra fe a través de nuestra vida de caridad. Y el Papa, justamente, una de las cosas de las que advierte es que es importante que los católicos combatan justamente contra el egoísmo y los caprichos. Y este es un tema real y actual. ¿Cuántas veces nosotros mismos, sobre todo cuando se nos aproxima alguna situación de una relativa mejoría económica, y esto sucede mucho acá en los Estados Unidos con los hispanos, comenzamos a realizar gastos superfluos que son irrelevantes, que son gastos que simplemente tienen que ver con cosas que nos gustaría poseer, con ambiciones, con envidias, con aspiraciones mundanas, que hacen que gastemos en cosas superfluas, incluso a veces hasta de pésimo gusto, y que dejemos de lado la responsabilidad de la caridad a la que el Papa llama, ¿no? Y es en este contexto donde el Papa le vuelve a insistir a los jóvenes la necesidad de responder a la vocación. Sobre todo a los jóvenes les confío asumir el gran reto que entraña creer en Cristo y lograr que esa fe se manifieste en una cercanía efectiva hacia los pobres. También, en una respuesta generosa a la llamada que Él sigue formulando para dejarlo todo y emprender una vida de total consagración a Dios y a la Iglesia en la vida sacerdotal o religiosa. Efectivamente, no es raro que hermanas hispanos en Estados Unidos, que conozco, recorro bastante, hablo con ellos, se quejen de tal o cual sacerdote que no los comprende, un sacerdote norteamericano de origen anglo que habla en inglés o que habla el español, pero que no les entiende en muchos de sus aspectos culturales. Muchas de esas familias que se quejan de eso entrenan a sus hijos a convertirse en verdaderas máquinas de hacer dinero. Y ellos van a tener que dar cuenta ante Dios algún día por no haber suscitado entre sus hijos la posibilidad de reflexionar sobre un posible llamado a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Por supuesto, van a tener que dar menos cuenta que los mismos jóvenes y las mismas jóvenes que están siendo hoy llamados o llamadas por el Señor y que están rechazando, posponiendo o tapándose los oídos a ese llamado. Esta urgencia del Papa viene acompañada del recuerdo de esas palabras de su homilía inaugural de su pontificado. Jesucristo no
quita nada, lo da todo, no tengan miedo. Con este mensaje yo creo que podemos ver cómo el Santo Padre cerró con un verdadero broche de diamante este viaje que tanta importancia tiene y tantos frutos debe tener para la Iglesia en Estados Unidos y en toda América. Que tengas un buen día.